Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al módulo 6, que sabéis que está dedicado al estudio de las estructuras y las instituciones económicas del subdesarrollo. La sesión que nos ocupa hoy es la segunda sesión y esta sesión tiene por objeto abordar las dinámicas de industrialización desde una perspectiva histórica. En esta sesión contamos con Carlos Oya, que es catedrático de Economía Política del Desarrollo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, por sus siglas en inglés, de la Universidad de Londres. Entre sus principales líneas de investigación destacan, a grandes rasgos, las dinámicas de las relaciones laborales y el empleo en África subsahariana, la economía política agraria y los estudios sobre pobreza y políticas del desarrollo. Así que, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación de nuevo y encantado de estar aquí. Pues por entrar en lo que es el contenido propio de la sesión, quería comenzar preguntándote, Carlos, ¿por qué podríamos decir que la industrialización es tan importante en los procesos de desarrollo económico? ¿Por qué ha sido tan importante históricamente si tú consideras que es pues una dinámica que continúa siendo tan importante? Sí, bueno, volviendo un poco a lo que presenté ayer sobre algunos de los rasgos más determinantes de la llamada condición del subdesarrollo en relación a lo que es el contexto del sistema capitalista global. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre la importancia de la industrialización tiene que volvernos a plantear pues, las características precisamente de ese capitalismo, ¿no? Entonces, históricamente es cierto que es difícil disociar la formación del sistema capitalista y su expansión a lo largo del tiempo de los procesos de industrialización. Es decir, que el capitalismo, en cierto modo, es capitalismo industrial, ¿no? Aunque sus manifestaciones, pues como ya comenté ayer, puedan ser variadas según el contexto histórico y también geográfico, ¿no? Pero bueno, la economía del desarrollo, la evidencia empírica histórica nos ha demostrado que efectivamente los procesos de cambio estructural sostenido en el largo plazo han estado fuertemente asociados a procesos de industrialización de distinta rapidez y magnitud. Y esto nos lleva pues, a lo que se llegaron a llamar las leyes de Kaldor por el famoso economista Nicolás Kaldor, que planteaba que existía una relación estadísticamente bien clara entre el crecimiento de la producción industrial, aquí hablamos de industria manufacturera, por tanto que existía una fuerte correlación entre la producción industrial manufacturera y el crecimiento de la productividad dentro del sector industrial. El segundo hecho estilizado o ley es que el crecimiento de la productividad del sector industrial manufacturero está muy fuertemente correlacionado con la productividad agregada de la economía. Y, por tanto, en tercer lugar, que existe una relación simbiótica y virtuosa, digamos, entre lo que es el crecimiento del producto industrial manufacturero con el crecimiento de otras actividades y, por tanto, el crecimiento general de la economía. Esto siempre pensando en ese largo plazo, no si nos atenemos a ciclos históricos cortos. Y en cierto modo pues es evidente que se da en muchos casos diferentes según observemos los casos de industrialización temprana del siglo XIX, por tanto, de Gran Bretaña, de algunos países europeos, de Estados Unidos más tarde, así como los procesos de industrialización más tardíos, los que se dan en los llamados países en desarrollo, especialmente a partir del periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Entre los que pues hay bastantes ejemplos diferentes, tanto en América Latina como sobre todo en el contexto de Asia, ¿no? Y otra cuestión que se plantea cuando hablamos pues, de esta importancia, ¿no? De que tiene estas características particulares del sector industrial como un motor del crecimiento, que es en cierto modo lo que venimos a plantear, son los encadenamientos sectoriales. Es decir, el sector industrial manufacturero, de acuerdo con el trabajo de Hirschman,
se veía como un sector particularmente estratégico a la hora de generar estos encadenamientos para adelante y para atrás con otros sectores, ¿no? De ahí esa relación virtuosa con el resto de la economía. Y sobre procesos de industrialización y empleo, ¿qué tendrías que decir? Históricamente, pues se sabe que eh, el desarrollo del sector industrial, la industrialización, siempre hablamos del largo plazo, pues efectivamente generó un cambio en las estructuras de empleo. A la larga se crearon empleos pues, que remuneraban más, que eran de más calidad, porque generaban más productividad, y eso conllevó pues, todo ese proceso de transformaciones sociales que se vieron, que estuvieron caracterizadas en los distintos procesos de desarrollo económico, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX para adelante. Esto no quiere decir, obviamente, que muchos de los empleos industriales que se crearon en el pasado, por ejemplo, si nos volvemos a la época victoriana en Gran Bretaña, o algunos de los empleos industriales que vemos en el contexto contemporáneo en ciertos países de Asia, por ejemplo, eso no quiere decir que esos empleos sean decentes dentro de la nomenclatura un poco de las Naciones Unidas, que sean empleos de calidad. Hay muchísima variedad y efectivamente ha habido siempre mucha literatura pues, que ha destacado el grado de explotación, ¿no? en las fábricas, algunos de los problemas de salud que acompañaron, digamos, la expansión de este tipo de empleo asalariado en las fábricas, especialmente en el siglo XIX, y hoy en día también pues, se habla del sweatshop, ¿no? En el contexto de algunos de estos procesos industriales en los países de Asia, sobre todo, y también de América Latina. Por tanto, también ahí tenemos, como ya observamos en la entrevista anterior, pues que hay importantes contradicciones que no debemos olvidar, ¿no? Esta idea de que no todas las cosas buenas llegan juntas y al mismo tiempo, ¿no? Y para terminar sobre esta cuestión, cabe preguntarse entonces si esta importancia seguiría vigente, ¿no? Es decir, ¿todavía es necesario que los países se industrialicen? Porque no es cierto que cada vez más gente se emplea en el sector servicios. Y además, pareciera, ¿no?, que este sector servicios puede ser en algunos casos la respuesta al cambio estructural o las transformaciones económicas del futuro. Entonces, en este sentido, ¿qué nos podrías decir? Puede que haya cierta evidencia que efectivamente apunte en esa dirección, ¿no? Sobre todo si pensamos en los servicios modernos, caracterizados por una más elevada productividad, por tanto, no hablamos de los servicios del sector informal más, más explotativos, más indecentes desde el punto de vista de la calidad del empleo, ¿no? Hablamos de servicios modernos. Entonces, algunos han planteado efectivamente pues, que no es necesario que todos los países sigan las mismas trayectorias que han seguido sus antecesores en lo que es la necesidad de la industrialización y apuntan a veces a estos datos, ¿no? Por ejemplo, que el porcentaje del valor añadido en el sector industrial manufacturero ha ido disminuyendo, tanto en los países ricos como en los pobres, que en los servicios representan una alta proporción, lo mismo en el caso del empleo, ¿no? Entonces esto ha llevado a esta falacia, ¿no? Que bueno, la desindustrialización no es tan preocupante y que el imperativo de industrialización no es tan evidente para los países más pobres. Yo creo que hay una serie de problemas a la hora de interpretar los datos, ¿no? El hecho de que veamos efectivamente que el sector industrial manufacturero aparentemente represente menos de lo que representaba antes, es también un artificio estadístico. Es el hecho que hoy en día las cuentas nacionales se recogen de manera un poco diferente a cómo se recogían los datos hace 100 años, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que ocurría antes dentro del espacio de una fábrica y que no era trabajo manufacturero estrictamente hablando, pero que aparecía clasificado como empleo industrial. Y que hoy en día pues, es empleo que está cada vez más outsourced, ¿no? Por utilizar el término en inglés, subcontratado fuera de lo que es el perímetro de las fábricas definidas así de manera muy estrecha, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si quitamos todos esos servicios, que son servicios que no existirían si no fuera por la existencia de estos sectores industriales, entonces la imagen sería muy diferente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también estos sesgos estadísticos a la hora de valorar la importancia relativa del sector industrial manufacturero y que de hecho hoy muchos de los servicios
que tenemos no existirían o serían muy diferentes de lo que son si no hubiera un sector industrial al que están, con el que se están desarrollando, ¿no? Y con el que se asocian. Por tanto, eso es un punto primero, ¿no? El segundo punto que cualificaría esta narrativa, ¿no? De, bueno, el sector industrial no es tan importante, es que en el fondo, si observamos a nivel global el número de empleos industriales en términos absolutos, esto ha ido creciendo de manera muy significativa en el tiempo. Es decir, hoy en día hay muchos más empleos industriales a escala mundial de lo que había pues, hace 50 o 70 años, ¿no? Y esto pues, tiene que ver pues, con la entrada de cada vez más países a estos circuitos de producción industrial manufacturera, la deslocalización que ha habido, que no ha llevado a una desindustrialización total de los países de Europa o de Estados Unidos, pero que se ha llevado a un desarrollo muy acelerado de este sector, sobre todo en Asia, ¿no? Entonces, si vemos desde esa perspectiva un poco de los números absolutos, pues no, vemos que efectivamente el sector industrial sigue siendo un motor bastante importante, tanto de generación de productividad y de valor añadido como de empleo, ¿no? A nivel global. Claro, entonces podría decirse que el sector industrial es central de alguna manera a Sí. los procesos del desarrollo, ¿no? Si tenemos estas afirmaciones en cuenta, entendemos que bueno, pues los procesos de industrialización, tal y como comentamos en la sesión anterior y has vuelto a remarcar en esta sesión, estos procesos de industrialización van de la mano del propio desarrollo del capitalismo. Entonces, en este sentido, si lo contextualizamos históricamente, quería saber si nos podías abundar un poquito más en las estrategias principales de industrialización que se han seguido desde una perspectiva histórica y sobre todo tratando de, bueno, pues de caracterizar los cambios que han sufrido a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente, si vemos que ha habido varios procesos de industrialización a escala global, si tenemos el Estado, Nación, Comunidad de análisis, efectivamente, hay mucho material de estudio. Es decir, empezamos desde los procesos incipientes de protoindustrialización en Europa, la industrialización después del siglo XIX en especial, y luego más adelante el siglo XX quizás es el siglo clave a la hora de ver esta variedad tanto de trayectorias industrializadoras como también del tipo de estrategias que se fueron siguiendo, ¿no? Entonces, el punto número uno es que efectivamente ha habido toda una variedad de estrategias. Distintos países, según cuál fuera el contexto histórico del momento, pues optaron por una vía de crecimiento industrial u otra. También aquí las perspectivas del Estado y, por tanto, el tipo de intervenciones que se fueron dando en su momento en distintos países también desembocaron en distintas trayectorias de industrialización, ¿no? Entonces se podrían plantear distintas clasificaciones, por así decir, distintos tipos de estrategias que han formado parte de un debate continuo, ¿no? El debate que sigue siendo sobre, bueno, ¿cuál es la estrategia más favorable, ¿no? A la industrialización sostenida y tal? ¿O cuál es la estrategia de industrialización que mejores resultados da en términos del crecimiento a largo plazo o del tipo de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos debates, pues, por ejemplo, podemos destacar una primera dicotomía entre la industrialización por sustitución de importaciones o la industrialización orientada a la exportación, ¿no? Entonces, esto pues, ha generado un debate que casi nunca ha llegado a acabar, ¿no? Y que a menudo pues, se planteaba, por ejemplo, en términos del contraste entre América Latina, que estaba más asociada a la idea de la sustitución de importaciones, con Asia Oriental, pues que se veía reflejada más en esta estrategia de orientación exportadora, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, en el fondo las dos estrategias lo que hacen es generar divisas de manera diferente, ¿no? La sustitución de importaciones lo que quiere es reducir el despilfarro de divisas por importaciones de bienes manufactureros, por lo tanto que más se produzca dentro del país, mientras que la estrategia de exporta por exportaciones lo que hace es aprovechar el mercado global para generar más crecimiento industrial, sobre todo en economías con mercados más pequeños, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, después de muchos años de historia de este debate, quizás el consenso se ha ido consolidando más en torno a la idea de que, bueno, no son mutuamente excluyentes. Es decir, los procesos de industrialización más exitosos, especialmente los que han ocurrido
en los países llamados en desarrollo desde los años 50 en adelante, en la mayoría de los casos lo que se ve es una combinación de las dos estrategias. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Corea, pues que es uno de los más manejados en estos debates, pues efectivamente Corea se la conoce por su vocación exportadora, por una fuerte promoción de la industrialización orientada al exterior, pero al mismo tiempo también se ve que esto tuvo un precedente de industrialización por sustitución de importaciones, especialmente en determinados sectores estratégicos, ¿no? Por tanto, las dos orientaciones funcionaron, se complementaron, incluso durante algunos periodos de tiempo se sobrelaparon, ¿no? Y sobre las estrategias de industrialización, además de este debate, nos encontramos con otros como puede ser la necesaria especialización o no en ventaja comparativa, la industrialización ligera frente a la apuesta por la industria pesada o la industrialización basada en el capital nacional frente a la inversión extranjera directa. Entonces, en este sentido, ¿qué podrías comentar sobre estos debates y luego también cómo podríamos relacionarlos? Está la cuestión de si la industrialización debería seguir la ventaja comparativa del país o no, ¿no? También esto ha creado otro tipo de debate pues, que parece nunca acabar, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con el debate anterior sobre sustitución de importaciones versus orientación a la exportación. Entonces, los que abogan por una industrialización oriental a exportaciones tienen la tendencia de también promover esta idea de la ventaja comparativa como el elemento que pueda subyacer a la estrategia de industrialización, ¿no? Entonces, aquí también la evidencia empírica no está clara, ¿no? Es decir, hay muchos países históricamente, tanto en los países que se industrializaron en el siglo XIX, principios del XX, tanto como los late industrializers, donde efectivamente en muchos casos se desafió la ventaja comparativa, es decir, se promovieron sectores en los que realmente no existía esa ventaja comparativa inicial, definida en esos términos un poco demasiado estrechos, ¿no? Por tanto, ahí también hay un debate importante y habrá unos que digan, pues no, hay que desafiar esa ventaja comparativa, es decir, tú puedes, un país relativamente pobre, pues sí podría intentar desarrollar determinadas industrias que quizás puedan ser intensivas en capital, si esas industrias son estratégicas para el desarrollo industrial de otros sectores, ¿de acuerdo? Entonces, un poco Y esto también fue, de hecho, este tipo de debates se dieron, por ejemplo, también en los contextos de los países socialistas. Muchas veces se olvida, ¿no?, que ahí los debates sobre industrialización fueron tremendos, ¿no? Y ahí también pues, se planteaba la cuestión de, bueno, seguimos un modelo de crecimiento industrial equilibrado, es decir, todos los sectores al mismo tiempo, o un modelo muy desequilibrado a la Hirschman, es decir, promover determinados sectores y que después, por encadenamientos, los otros se vayan desarrollando, ¿no? Entonces, Big Bang versus gradualismo industrial, ¿no? Entonces, ahí hay, por tanto, todo un abanico, ¿no?, de posibilidades que históricamente se han dado y que, por tanto, no determinarían que una estrategia es netamente superior a la otra. Dependerá mucho de cuál sea el contexto económico, pero también geopolítico en los que los países se encuentran. Y luego hay dos cuestiones más, y con esto acabo en esta caracterización, que es industrialización pesada versus industrialización ligera. De nuevo, esto tiene que ver con lo de la ventaja comparativa, tal. Ahí, de nuevo, en el contexto de los países socialistas, economías socialistas, esto fue un quebradero de cabeza durante mucho tiempo. Si la industria pesada era intrínsecamente ineficiente o no, pero lo que sí vemos es que en los casos de éxito como Corea, por ejemplo, o incluso China más recientemente, la evolución ha sido que efectivamente, aunque por un lado tú veías un fuerte crecimiento en los sectores industriales de industria ligera, al mismo tiempo la llamada industria pesada no dejaba de crecer en paralelo, ¿no?, pero siguiendo procesos un poco diferentes, ¿no? Entonces, esa es una cuestión también que queda ahí. Y luego está lo del capital nacional versus inversión extranjera directa. De nuevo, otro debate un poco estéril quizás, porque es evidente que históricamente no hay ningún país que se haya desarrollado solo sobre la base de inversión extranjera directa. Es decir, aunque en algunos casos China, siendo uno frecuentemente mencionado, la inversión extranjera directa efectivamente jugó un papel clave a la hora de desarrollar ese sector, sobre todo orientado a las exportaciones, por tanto, especialmente en los años 80, 90, ahí hubo
un papel importante. Lo cierto es que el capital nacional, al fin de cuentas, es el motor principal del crecimiento industrial en China en nuestros días. Por tanto, ahí no es de nuevo, no es una cuestión de esto o el otro, sino cómo los dos se conjugan, ¿no? Y China es un ejemplo interesante en el sentido de que la estrategia de industrialización precisamente fue en la dirección de crear las joint ventures, de obligar en cierto modo al capital extranjero a trabajar con el capital nacional precisamente para crear esas capacidades industriales a largo plazo. Por tanto, en suma, multitud de estrategias diferentes posibles. Si son más factibles o no dependerá mucho de las particularidades de cada país, especialmente pues eso del contexto geopolítico y económico en que cada país se encuentre, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. Y ya para finalizar, a lo largo de esta sesión has rescatado ejemplos de las regiones de Asia, de América Latina, pero ¿qué ocurre con el caso de África? ¿Crees que es susceptible de beneficiarse también de estos procesos de industrialización? Y luego, en ese caso, en caso de que sí, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos a la industrialización en África? Sí, bueno, eso es una pregunta, yo que trabajo sobre África, pues una pregunta que siempre se plantea, ¿no? Es decir, ¿puede África industrializarse? Y se plantea por dos motivos. Una, porque efectivamente la mayoría de países del conjunto de África subsahariana, que es a lo que me refiero en particular, pues no ha llegado a los niveles de industrialización pues, que hoy se observan en una mayoría de países de Asia, ¿no? Eso por un lado. Entonces, es evidente que la realidad empírica demuestra pues, que no ha habido mucha industrialización, con algunas excepciones, como el Sudáfrica en particular o Mauricio, ¿no? Y la segunda cuestión es, bueno, ¿y si quisiera industrializarse ahora? ¿No es demasiado tarde? Esa sería un poco la cuestión. No, ¿por qué? Porque, bueno, hoy Asia ha conseguido ocupar ese espacio, ¿no? China es el manufacturing hub, ¿no? Como se dice en inglés, y realmente como que han cerrado el espacio para que otros países, especialmente en los países africanos, consigan también aprovecharse de... Y aquí la respuesta a esto es complicada, ¿no? Porque por un lado tú tienes que tener en cuenta que efectivamente sí que hay algunos obstáculos estructurales que actúan como barreras casi imposibles en algunos países para superar y que por tanto explican, ¿no? ese déficit de industrialización en África. Y muchas de estas barreras pues parecen persistentes, ¿no? Y en parte esto tiene que ver con la propia historia reciente de muchos países de la región y sobre todo que son países relativamente jóvenes. No olvidemos que la mayoría de países de África subsahariana pues se independizaron a partir de 1960 en adelante, algunos más tarde, ¿no? Entonces estamos hablando de procesos que no son tan largos como los que hemos visto en otros contextos, pero sí es cierto, uno podría plantear, bueno, eso también pasó en Asia, ¿no? Es decir, hubo un proceso de descolonización. Pero quizás algunos de los obstáculos estructurales que se observan hoy en día pues tienen que ver con dos cosas, ¿no? Uno, con el legado colonial específico de África, en el que buena parte de la colonización pues, fue de carácter más extractivo y en el que hubo menos inversiones en infraestructuras y también en el tipo de capacidades institucionales para promover un proceso de industrialización, pues es una cuestión. Y luego la segunda cuestión es que históricamente, ya en el periodo postindependencia, y especialmente a partir de los años 80, con el consenso de Washington y el consenso de post-Washington, pues se crearon barreras adicionales, ¿no? Que hicieron pues, que muchos países que habían intentado comenzar procesos de industrialización, prácticamente los pararan o no consiguieran seguir esas estrategias que habían iniciado en algunos casos a finales de los 60, a principios de los 70. Por tanto, hay una cuestión también hasta qué punto el contexto geopolítico y la dependencia de la ayuda externa de muchos países africanos ha sido un condicionante importante a la hora de reducir el espacio que otros países en Asia, por ejemplo, tuvieron para experimentar con políticas industriales. Eso no se ha dado en la mayoría de países africanos, ¿no? Entonces, en términos de obstáculos, hay una serie de obstáculos que efectivamente siguen siendo hoy en día barreras que muchos países tendrían que superar para poder embarcarse en estos procesos de industrialización con un poquito más de visión de largo plazo. ¿Y podrías indicarnos entonces cuál sería desde tu punto de vista el principal obstáculo? El principal, sin duda, es el de la infraestructura. La infraestructura
sobre todo la que afecta a la provisión de energía, de electricidad, pero también las comunicaciones y, por tanto, la logística. Los costes de logística son tremendamente elevados en términos relativos en la mayoría de países de África, y no solo en los países que no tienen salida al mar, ¿no? Por tanto, esta es la primera barrera evidente y prácticamente la que no hay debate, ¿no? Luego están los obstáculos políticos, que muchas veces se han destacado en estos debates, diciendo, bueno, es que las instituciones políticas predominantes en países africanos, el carácter de sus élites, la dependencia de la ayuda externa, efectivamente, pues no han ayudado, ¿no?, a que se articulen estrategias de desarrollo industrial mínimamente coherentes, o que haya suficiente actitud proactiva por parte de los estados a la hora de inducir estos procesos, ¿no? Y hay bastante de cierto en esto. Efectivamente, pues los distintos regímenes políticos que han surgido en varios países de la región, sobre todo después de los años 70, de la crisis y con el ajuste estructural, pues nunca llegaron a tener esa voluntad, ¿no?, de ir hacia ese... Pero eso está cambiando mucho y cada vez hay más proactividad en el ámbito de la política industrial, ¿no?, desde hace 10 años de lo que había anteriormente, ¿no? Y por tanto, como digo, la escasez del policy space, ¿no?, del espacio de políticas para poder experimentar, maniobrar distintas opciones de estrategias de desarrollo industrial, pues ha sido una barrera importante, y en ese sentido las agencias de cooperación pues tienen una buena parte de la culpa, porque estos procesos de industrialización, sobre todo en países muy dependientes de la ayuda, pues no son posibles si no hay una financiación externa que los apoye. Y efectivamente, en los últimos 30 años ha habido muy poquita financiación externa que se haya dedicado explícitamente a promover el desarrollo industrial, especialmente de grandes agencias financiadoras como es el Banco Mundial, que tiene una ventaja comparativa para financiar a los sectores productivos o para la infraestructura. Y ese ha sido un déficit muy importante y que ha pues condicionado lo que distintos estados africanos podían hacer. Es decir, que incluso que hubieran tenido un poco de visión o de voluntad, ¿no?, de articular una estrategia de industrialización, ahí ha faltado el capital, ¿no?, ha faltado la financiación necesaria. Y esto ha cambiado un poco en los últimos 10-15 años, y en buena parte por el surgimiento de fuentes de financiación alternativas, como es el caso de las distintas agencias de financiación de China, que se han abierto mucho más a ofrecer capital paciente, es decir, financiación en términos más de largo plazo, precisamente para desarrollar la infraestructura económica que es tan importante para países africanos con este déficit de infraestructuras. Y en ese sentido, pues el caso de Etiopía ha sido significativo, ¿no?, a la hora de ver el impacto que esta financiación ha tenido, el impacto que el desarrollo de infraestructuras ha tenido en la capacidad de articular una política industrial, pero a fin de cuentas esto no habría ocurrido si no hubiera habido una política industrial. Perfecto, Carlos. Pues simplemente quería agradecerte de nuevo todo tu tiempo y que compartas otra vez todo tu amplio conocimiento con nosotros y con nosotras, y nada, pues te vemos en la siguiente sesión. Pues muchas gracias, estoy encantado de hacer esto.